mis hermanos? Vamos a irnos a Abdías. Ya habíamos comenzado este libro del profeta Abdías y ahora vamos a continuarlo. En la vez anterior habíamos hablado de Abdías del verso 1 hasta el 3 y habíamos visto hasta la mitad del verso 3. Y ahora vamos a continuar la segunda mitad del verso 3 hasta el versículo 9. Y vamos a hacer una lectura del verso 1 ahora para recordar qué nos venía diciendo el profeta anteriormente. Hacemos esta lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusiese tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que le bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Abdías, el profeta Abdías, nos venía diciendo, es un solo capítulo, tiene 21 versículos, así que vamos a detallar un poco más cada verso, ¿sí? Luego continuaremos la próxima vez desde el 10 hasta terminar el verso 14, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de la soberbia de Edom, y de eso nos venía hablando el profeta Abdías. La vez anterior habíamos visto que el profeta hablaba al pueblo de Edom y le decía que algo grande venía para ellos, para este pueblo, por su soberbia. Este mensaje nos venía, esta profecía nos había confrontado la primera vez de forma individual y también de forma así general, en forma corporativa, en forma de iglesia, ¿sí? Nos ha exhortado, nos ha dirigido a evaluar nuestro caminar delante de Dios. De eso nos viene hablando el profeta. Los profetas, en este caso Abdías, los que Dios usó antes, que ya fueron los menores, profetas mayores, comunicaban un mensaje. Eso es lo que hacían los profetas, ¿sí? Dios usó en diferentes contextos históricos, en diferentes situaciones, profetas de diferentes culturas, y particularmente en la historia de Israel, Dios de manera contundente usa diferentes pueblos para castigar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por su soberbia, ¿sí? Por eso Dios usa diferentes hombres, decíamos, y diferentes pueblos para desatar su ira, en un principio contra las tribus del norte, y en ese momento usó a los asirios. Unos años más tarde
pasaba lo mismo con las tribus del sur, eran castigadas por esto mismo. Y la historia, en la vez anterior habíamos visto la historia, el trasfondo de esta profecía. Y vemos que Edom era una ciudad vecina a Israel, ¿sí? Ambos pertenecían a la misma familia, a la familia de Isaac y de Rebeca. Esto se remonta a Génesis, ¿sí? Isaac y Rebeca tienen a sus hijos, Jacob y Esaú, y el libro de Génesis, como digo, nos habla de esta historia. Y lo menos que podemos decir de estos hermanos es que tenían una relación muy tensa, ¿sí? Nuestra hermana Viviana nos habló de esto, de Jacob y Esaú, de esa relación tan mala que tenían estos hermanos. Y de ahí nacen el pueblo de Jacob, Israel, y de Esaú, Edom, ¿sí? Luego de recibir estos nombres, pues los nombres son cambiados, estos pueblos crecieron, las familias crecieron, y de la misma manera como se llevaban estos hermanos, así se llevaban estos pueblos, se llevaban mal, ¿sí? Su descendencia se llevaba mal. Ahora Dios usa diferentes hombres, ahora está usando a Abdías. Dios le da una visión a Abdías, y vimos que una visión es una revelación especial de un hecho en particular, de algo que va a acontecer, que va a pasar. Dios da esta revelación a Abdías, y Abdías lo único que hace es comunicarla. La fuente es Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Dios es quien le da la palabra, no Abdías. Esta no es palabra de Abdías, es palabra de Dios, pero Dios usa a Abdías para comunicar esto. Y esto mismo que estoy diciendo lo dice segunda de Pedro, verso 20 y 21. Y vamos a ir ahí. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, Y ahí vemos que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice su palabra, hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Fueron inspirados, fueron movidos, fueron llevados por el Espíritu Santo a hablar esto. Abdías es el que comunica esto a Edom, a Esaú. Y señala Abdías, dice: hemos oído el pregón de Jehová, hemos oído la noticia, el mensaje de Jehová. El verso 1 dice: visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantémonos en contra de este pueblo en batalla. Abdías lo primero que hace es convocar a las naciones a que se levanten en contra de Edom. ¿Pero por qué? Repetimos, por su soberbia. ¿Sí? El verso 2 nos venía diciendo: he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Esto es algo que aún no había pasado, pero Abdías lo veía como realizado, porque esta profecía es a futuro. Abdías la está diciendo a futuro, que va a pasar esto. Edom va a ser destruida, ¿sí? Pero Abdías lo veía en tiempo presente, pero es algo que iba a pasar. Así se va entendiendo, ¿no? Amén. Pequeño te he hecho, dice, sucederá en un tiempo muy cercano. Y la causa que podemos ver, acá la dice, es la soberbia. Verso 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Bendito es nuestro Dios. Vimos que la soberbia de Edom, lo había engañado a sí mismo. Él se había creído, ese pueblo, una falsedad que vamos a continuar viendo ahora, en esta segunda parte de este capítulo, ¿sí?
Y le dice a Edom, verso 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en la hendidura de las peñas, en tu altísima morada. Lo que hace aquí Abdías, movido por el Espíritu Santo, es señalar las expresiones de la soberbia de Edom. ¿En qué sentido? En la presunción. Edom presumía de su grandeza. Tú que moras en lo alto, dice. Edom tenía confianza en sí mismo, y eso era lo malo, eso era lo soberbio que él tenía, de ese pueblo. Y había puesto su confianza en sí mismo, y no en el único y verdadero Dios, en el Dios de Israel, sino que dice, tú que moras en la hendidura de las peñas, en tu altísima morada. Edom estaba confiado en esto, en que estaba en un lugar rocoso, en un lugar alto, allí estaba fijado, entonces ellos estaban confiados en eso. Vemos que acá Edom pone su confianza en su morada, por estar construida en una fortaleza, allí en las rocas, en zonas rocosas, montañosas, donde hoy encontramos a Petra, en ese lugar. Por eso dice en el verso 3, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Este era un elemento de confianza para Edom. ¿Qué decía Edom? ¿Quién me derribará a tierra? ¿Quién va a poder contra mí? Se estaba olvidando de nuestro Dios altísimo. ¿Quién me derribará si tengo una fortaleza? ¿Quién me derribará si mi morada está en lo alto? Lo interesante es que Abdías, usado por Dios, penetra en el corazón de Edom con esta profecía. Porque el que conoce los pensamientos del ser humano es nuestro Dios. Gloria a Dios por eso. Nuestro Dios omnisciente, Él es el que conoce. Porque un hombre no puede ver lo que piensa otro hombre, no. Pero Dios omnisciente sí lo puede ver, nuestro Dios poderoso. Y vemos un claro ejemplo de esto en Juan, capítulo 2, verso 23. Y no vayan, voy yo a San Juan, capítulo 2, verso 23, y dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y acá no está hablando de Jesús, ¿sí? Jesús había hablado y muchos habían creído en Él cuando lo escucharon y lo que veían, dice. Podemos decir, bueno, acá se convirtieron un montón. Y dice, sigue ahí, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ello, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Acá vemos la omnisciencia de Jesús, de nuestro Dios. Ahí podemos notarlo. Él no necesitaba que nadie le dijese, no, mira que aquel tiene buenas obras o hace tal cosa. No, Dios conocía y conoce, Jesús conocía y conoce nuestro interior. Bendito es nuestro Dios. Este mismo Jesús, haciendo uso de su omnisciencia, como decía, Juan mismo lo está registrando de esto, revela esta verdad del interior de Edom, ahora Abdías, su omnisciencia, la omnisciencia de nuestro Dios, a través del instrumento llamado Abdías. ¿Sí? Esta es palabra de Dios. Creer que las seguridades humanas, creer que las moradas en las hendiduras de las peñas, decía Abdías, podía protegerlo, hogares seguros, sólidos, pero no. Esto, hermanos, es un aspecto de la soberbia, presumir, porque Edom presumía de esa seguridad que tenía en su morada y pensaba que con un par de guerreros podía hacerle frente a cualquier ejército.
Eso se llama autosuficiencia. Ellos creían que en sí mismos podían estar seguros y no depositaban esa confianza en nuestro Dios. Bendito es Dios. Dice el verso 4. Si te remontases como águila, y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Acá vemos la relación con el verso 3. Vemos la palabra águila que está en lo alto, estrella. Si pusieras tu nido allí, dice en lo alto, de allí, dice Jehová, te derribaré. Gloria a Dios. Dicho de otra manera, no me importa que tan alto, Edom, tengas tu morada, no me importa eso. El juicio de Dios, la determinación de Dios, la decisión soberana de Dios, de allí te voy a derribar, dice Jehová. Gloria a Dios. Edom pensaba que por las alturas de sus casas, lo repito, él depositaba su confianza en eso, en que sus casas estaban en lo alto. Eso, ellos pensaban que nadie lo podía derribar. Pero Edom se olvidó que hay alguien realmente, que es realmente el Altísimo. Y que no hay nadie más grande que él. Edom se olvidó las palabras de David en el Salmo 139. Y yo voy a ir para allá. Salmo 139, verso 7 y 8. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Esto era palabra de David. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás. Esto no es que, Edom no sabía porque estas palabras están en el Nuevo Testamento y no. Edom sabía de estas palabras, sabía de David, sabía que David había dicho esto. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Edom se estaba olvidando de esta palabra. Bendito es nuestro Dios. El salmista dice, si subiere a lo alto, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. A Edom se le olvidaba la omnisciencia de Dios, se le olvidó la omnisciencia de Dios, que había alguien más alto que él, más grande que él. Versos 5 y 6. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como ha sido destruida, ¿no hurtarían lo que le bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? 6. Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. ¿Qué hace Abdías a continuación? Pone como ejemplo a los ladrones y coloca como ejemplo a los vendimiadores. Si ladrones vinieran a ti a robarte, algo van a dejar. Si vienen ladrones, mis hermanos, se llevan las cosas de valor y ¿qué queda? La casa queda porque no se la pueden robar, no pueden robarse las paredes, las moradas no. Algo dejan, no se llevan todo. Si vinieran vendimiadores, ¿no dejarán algún rebusco? Todos no se van a llevar todos los frutos, algo van a dejar. Ellos lo harán, dice Jehová, pero Jehová en su juicio no va a dejar nada, destruirá todo. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que nos dice el verso 5. Si vinieran ladrones a ti, algo van a dejar, pero yo no voy a dejar nada, dice Jehová, mediante esta profecía de Abdías. Qué mal estaba este pueblo, ¿no? Porque Dios mismo le dice, te voy a destruir, no voy a dejar nada. Verso 6, como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Aquellos tesoros que Edom tenía, que pensaba que nadie los podía encontrar y robárselo, Dios le dice, sí, yo sí. Usaría finalmente a sus enemigos para destruir todo y llevárselo todo. Recordemos que estas cosas aún no pasaron. Abdías ya lo veía destruido a Edom.
Bendito es nuestro Dios. Todas las cosas que Dios prometió se cumplieron, mis hermanos. Y todas las cosas que Dios prometió que sucederán van a suceder. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Dios cumple su palabra. Él no miente. Bendito es nuestro Dios. Verso 7. Tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían de tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay para ello entendimiento. Y aquí Abdías agrega elementos en los cuales Edom ponía su confianza. Y ahora menciona a sus aliados. A los aliados de Edom dice: te van a engañar, te han engañado. Edom confiaba en sus aliados y ellos lo traicionaban. Hombres con quien Edom tenía un lazo, una alianza, un pacto, una confianza. Dice ahora: prevalecieron contra ti, dice su palabra. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hice llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. El error aquí era o fue confiar en sus aliados. Edom confió en hombres. Y Jeremías nos habla de esto. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 17, verso 5. Jeremías, capítulo 17, verso 5, dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Edom confió en hombres, y esta es la consecuencia. Maldito el varón que confía en el hombre. Verso 6, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y esta es la consecuencia. Esto es lo que le va a suceder por confiar en hombres. Verso 7, acá vemos el contraste. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Gloria a Dios. Cosa que Edom no hizo. Su confianza estaba en los hombres, dice, en esos que prevalecieron contra Edom. Edom no hizo esto, no confió en Jehová, cuya confianza es Jehová, dice el texto. Bendito el varón que confía en Jehová. Y este es el efecto, la consecuencia de aquel varón que confía en Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Gloria a Dios por eso, porque aquel que confía en Jehová, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Este es el efecto, la consecuencia de confiar en Jehová. Porque por un lado tenemos al hombre que confía en sus aliados, que confía en el hombre, que es maldito, dice su palabra, que vivirá en sequedad, en confusión. Y eso es lo que le pasó a Edom. Y el contraste, decíamos, es bendito aquel que confía en Jehová, y su confianza es Jehová. Gloria a Dios, porque confiamos en Jehová, ¿cierto? Gloria a Dios. Seremos como árboles plantados junto a corriente de aguas, dice su palabra. Este fue otro pecado de Edom, confiar en hombres. Primero confiaba en sus moradas, luego confiaba en hombres, confiaba en sus riquezas, y esto fue la soberbia, el creerse autosuficiente y no confiar en Jehová. Vamos al verso 8 y dice de Abdías: no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Otro elemento de confianza, de soberbia de Edom, es que confió en sus sabios, en la prudencia del monte
de Esaú, dice su palabra. Confió en el conocimiento de sus sabios. Y nos vamos a ir nuevamente a Jeremías, que yo lo leo, no quédense ahí nomás, yo voy hasta allá, a Jeremías capítulo 49, verso 7, y dice, habla acerca de Edom. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿No hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo de los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Qué necio es confiar en la sabiduría de este mundo. Edom confiaba en sus sabios. Cuando tenemos un Dios tan sabio, que todo lo sabe, y que es sabio por la eternidad, que todo lo conoce, que nada podemos ocultar delante de Él. Job decía en el capítulo 12, decía, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Edom se olvidó de esto, de estas palabras de Job. Y estamos aprendiendo a qué se refiere Dios con esto, cuando nos habla de la soberbia de Edom. Comenzar a confiar en otras cosas, descansar en sus moradas altísimas, en sus aliados, en su poder, en su sabiduría, en su propia sabiduría y no en la sabiduría de Dios. Cuando pasa esto, cuando confía en su propio conocimiento, pasa esto, el Señor actúa. El Señor esté redarguyendo nuestros corazones, en nuestro interior por medio de su Espíritu Santo. El Señor nos está hablando a nosotros también mediante esta palabra, usando al profeta Abdías. Gloria sea a nuestro Dios. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos cometido este mismo pecado? Confiar en las cosas de este mundo, confiar en nosotros mismos y no confiar en Dios. Tener nuestra confianza en mi trabajo, la confianza en mi hogar, pero no confiamos en Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado, hemos cometido este mismo error? El Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a ir al verso 9 y dice, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por su estrago. ¿Qué observamos en este último versículo? Es que los valientes eran personas en quien Edom depositaba su confianza. O Temán se refiere a una ciudad, cuando dice, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados. Se refiere a una ciudad, y este era nieto de Esaú. ¿Sí? Esta ciudad eran descendientes del nieto de Esaú. Y serán amedrentados, dice su palabra. Serán horrorizados, impactados por el miedo, cuando Jehová venga en contra de este pueblo, cuando Jehová destruya este pueblo. Personas fuertes, valientes, que frente al Dios de Israel serían amedrentados, dice su palabra. Tendrían temor, porque todo hombre será cortado, muerto, separado de la bendición de Dios. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Bendito es nuestro Dios, por el estrago, por la masacre que Dios iba a ocasionar con Edom, por el daño que este pueblo, que estos hombres llevaban a cabo y que Dios juzgaría. Vamos a finalizar con Jeremías, capítulo 9. Se me había perdido Jeremías. Jeremías, capítulo 9, verso 23 y 24. Dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe. Cosas que sí Edom estaba alabando, alababa su sabiduría, alababa su valentía.
ni el rico se alabe en sus riquezas. Edom había cometido esto también. Estaba su confianza depositada en las riquezas, en la sabiduría, en la valentía, en hombres valientes que tenía Edom, pero esto no le bastaba. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocer que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado e incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom, a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. De esto nos habla, de esta soberbia que el pueblo tenía, y que Dios con mano justa, con mano de justicia, de poder, nuestro Dios altísimo, iba a castigar esta soberbia que el pueblo tenía. Que dijimos, esto viene de Saúl, ¿cierto? Entonces una persona necia hizo un pueblo tan necio, sus descendientes eran igual de necios. Bendito es nuestro Dios. Dios tenga misericordia de nosotros para no ser soberbios, porque de esto nos viene hablando el Señor mediante el profeta Abdías. Que nuestra confianza no esté puesta, como dije, en nosotros mismos, en la ropa que usamos. Nuestra confianza no esté puesta en nuestro trabajo, nuestra confianza no esté puesta en nuestro auto, nuestra confianza no esté puesta en nuestra carrera, en nuestra formación académica, porque nada de eso vale. Nuestra confianza debe estar puesta en Jehová. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Ante cualquier problema, ante cualquier dificultad, nuestra confianza debe estar depositada en Jehová. Bendito es nuestro Dios. El Señor esté obrando en nuestras vidas para no ser y no cometer estos errores, no ser soberbios, no depositar la confianza en un lugar, en algo que no nos servirá de nada. Mire nomás a este pueblo, el Señor lo castiga de forma fuerte, de forma contundente, por esto, por ser soberbio, por depositar su confianza en sí mismo, por creerse autosuficiente. No nos creamos autosuficientes nosotros, en decir, yo no necesito a nuestro Dios, no necesito de Dios. ¿Cuánto hay de eso en este mundo? ¿Cuánto hay de esos que cuando alguien va a hablarle le dice, no, yo no necesito de tu Dios? El Señor tenga misericordia. El Señor tenga misericordia de ellos. Santo es nuestro Dios. La próxima vez vamos a continuar con este mensaje que nos da una enseñanza muy linda acerca de cómo debemos ser como hijos suyos. Debemos amarle, debemos depositar nuestra confianza plena en nuestro Dios. Bendito nuestro Dios. Vamos a orar, ¿sí? Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.